Bienvenido a dos ejemplos sobre cómo convertir un porcentaje a un decimal y una fracción. Es importante recordar que la palabra porcentaje significa por cien y, por lo tanto, un porcentaje siempre es un número comparado con 100. Podemos definir un porcentaje como una razón con un denominador de 100. Observe que 20% es igual a la fracción 20/100 o la razón de 20 a 100. Volviendo a nuestro primer ejemplo, se nos pide convertir 486% a un decimal y una fracción. Comenzaremos escribiendo 486% como una fracción con un denominador de 100. 486% es igual a 486 sobre 100 o 486 centésimas. Y ahora, porque una barra de fracción significa división, podemos escribir esta fracción como cociente. Esto es igual a 486 dividido por 100. El atajo para dividir por 100 es mover el punto decimal a la izquierda 2 lugares. 486 dividido por 100 es igual a 4,86 como decimal. Si comenzamos con 486, el punto decimal está a la derecha del 6. Si lo movemos quedamos 2 lugares, 1, 2. Esto nos da 4,86. Comparemos este proceso con la regla de acceso directo para convertir un porcentaje a un decimal. Para convertir un porcentaje a un decimal, elimine el signo de por ciento y divídalo entre 100. Observe cómo ese es el ejemplo que hicimos aquí para convertir el porcentaje a un decimal. Simplemente utilizamos el hecho de que sabíamos que 486% era igual a la fracción 486/100, lo que nos lleva a la segunda parte. Se nos pide que escribamos el porcentaje como fracción. Bueno, ya sabemos que 486% es igual a la fracción 486 sobre 100, pero necesitamos simplificar la fracción simplificando todos los factores comunes que no sean 1 entre el numerador y denominador. El máximo común divisor entre 486 y 100 es 2. Para simplificar la fracción, dividimos el numerador y el denominador por 2. Simplificar esto nos da la fracción 243/50. Mirando hacia atrás en nuestra nota, para convertir un porcentaje en una fracción, escribimos el porcentaje como una razón o fracción con un denominador de 100. Luego simplifica. Veamos nuestro segundo ejemplo. Se nos pide convertir 0,24% a un decimal y una fracción. Bueno, sabemos que como fracción, 0,24% es igual a 0,24 sobre 100. Y nuevamente porque la barra de fracción significa división, esto es igual a 0,24 dividido por 100. Para dividir por 100, movemos el punto decimal a la izquierda 2 lugares. Moviendo el decimal a la izquierda 2 lugares, tenemos 1 y luego 2. Complete el dígito faltante con un 0, que nos da el punto 0024 o el punto 00024. Nuevamente, la regla de atajo es eliminar el signo por ciento y dividirlo entre 100, que tenemos aquí, que nos da el punto 0 decimal 0024. Y ahora escribamos el porcentaje como fracción. Comenzaremos con la fracción 0,24 sobre 100. Sin embargo, para que la fracción esté en forma correcta, no puede contener decimales. Entonces, para el siguiente paso, necesitamos una fracción equivalente que no contenga decimales. Para borrar el decimal para 0,24, necesitamos multiplicar por 100 o mover el punto decimal a la derecha 2 lugares y, por lo tanto, para crear una fracción equivalente sin decimales, multiplicamos el numerador y el denominador por 100. 0,24 por 100 es igual a 24 y 100 por 100 es 10.000. Paremos aquí por un momento. Observe como si tuviéramos que leer 0,0024 correctamente, leeríamos esto como 24 diezmilésimas, que tenemos aquí como una fracción. Pero aún necesitamos simplificar la fracción. El máximo común divisor entre 24 y 10.000 es 8. Y, por lo tanto, para simplificar, dividimos el numerador y el denominador por 8. 24 dividido entre 8 es igual a 3. 10.000 dividido entre 8 es igual a 1250.
Entonces ahora tenemos el porcentaje escrito como una fracción simplificada. Espero que hayas encontrado esto útil.